¿Cómo es el tema de lo que hemos estado hablando todos los martes ya? Una iglesia triunfante. Hemos estado hablando sobre lo que es una iglesia triunfante. Gloria al Señor. El martes pasado, ¿de qué hablamos? Dijimos que para una iglesia ser triunfante, ¿qué se necesita? A ver, levante la mano a alguien por aquí que me ayude de este lado. Levante la mano. ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos estuvieron el martes? Levante la mano de los que estuvieron el martes pasado. A ver, ¿ninguno estuvo de los que están aquí? ¿Ninguno? 1, 2, 3, 4, 5. ¿El resto no estuvo en los martes pasados? No me diga. ¿Será posible? De este lado, ¿cuántos estuvieron el martes pasado? Gloria al Señor. A ver, ¿qué dijimos el martes pasado? Para una iglesia de ser triunfante, ¿qué se necesita, hermana? Primeramente, estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Ok. Ok. Vamos más al grano, vamos más al grano. ¿De quién hablamos el martes pasado? Personaje que hablamos el martes pasado, hermano. ¿Qué dijimos de Pedro? Gladys, dígame. Ajá. Ándale. Qué bueno, gracias. ¿Te acuerdas de algo? Amén. ¿Te acuerdas de algo? Sí, lo mencionamos. Pero hablamos algo de Pedro. Dijimos que para una iglesia ser triunfante se necesita una transformación, correctamente. Una iglesia para ser triunfante necesita transformarse. Por eso vimos que el nombre de Pedro, inicialmente cuando el Señor lo encuentra, ¿cómo era el nombre de Pedro? Simón, ¿verdad? Era el hijo de Jonás. Y dijimos que entre uno de los significados de Simón, ¿cuál era? Hojarasca. Ah, ya van cayendo ya. Yo sé que ustedes saben. Yo sé que lo que pasa es que hay que darle un empujoncito. Gloria al Señor. Hojarasca. Entonces, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir esto? ¿Por qué el Señor tuvo que cambiarle a Pedro su nombre? ¿Qué implicaba esto? ¿Qué enseñanza nos daba esto a nosotros? A ver, hermana Beverly. Ajá. Muy bien. Hermano Jorge. Ok. Transformación. O sea, estamos hablando de transformación. Estamos hablando de que para una iglesia ser triunfante, primero necesitamos ser transformados. Gloria al Señor. Porque cada uno de nosotros cuando venimos al Señor, venimos en esa debilidad, venimos maltratados del mundo, venimos agobiados por el pecado que cargamos por muchos años, por mucho tiempo. Venimos hechos una hojarasca y dijimos que la hojarasca es débil. La hojarasca es llevada por el viento a cualquier lado. Así éramos nosotros, llevados por doquiera, ¿verdad? Y siempre estábamos en ruina. Pero cuando venimos al Señor, cuando Simón conoce a Jesús, entonces el Señor lo primero que hace es cambiarle el nombre. Y entonces en lugar de ser llamado ya hojarasca, que era uno de los significados de su nombre, Simón, entonces el Señor le transforma, le dice, ya no vas a seguir siendo un hojarasca, ahora vas a ser, tu nombre va a ser piedra. Es decir, porque lo que nosotros necesitamos es, cuando venimos a Cristo, necesitamos afirmarnos, necesitamos fortalecernos. Por eso es que necesitamos ese cambio, esa transformación. Gloria al nombre del Señor. Esa fue alguna de las cosas que dijimos. Entonces, en la transformación, allí implica lo que han dicho algunos hermanos. Cuando hablamos de transformación, hablamos también que una persona transformada es obediente. Eso lo mencionamos y ahí ustedes hablaron de eso. Alguien mencionó sobre la obediencia. ¿Por qué? ¿Cuándo fue que Pedro obedeció? ¿Cuál cita bíblica utilizamos que Pedro obedeció? ¿Qué cita bíblica utilizamos? ¿En qué momento ocurrió eso? A ver, aquí. Cuando le dijo, préstame la barca. Préstame la barca, ¿ok? Y entonces el Señor usó la barca de Pedro y después le dijo, boga mar adentro y tira la red a la mano derecha y ahí vas a encontrar un montón de peces. Ya sabemos la historia. Pedro obedeció y dijimos que una de las cosas que ocurren cuando una persona es transformada es que también esa persona ya de lo que ella tiene ya no es tanto de ella, sino que también ahora da. Por eso dijimos que el Señor le dijo a Pedro, préstame. Y Pedro le prestó. Ya hay un cambio de corazón. Eso es una de las cosas que se necesitan saber para que entendamos que si somos iglesia transformada, nuestro corazón tiene que cambiarse, tiene que ser transformado. Ya no vamos a ser como éramos antes. Ahora el Señor le dice a Pedro, préstame. Y Pedro es generoso y le presta la barca al Señor. Después le obedece. Y ya vemos que después de esa obediencia vino el milagro. Entonces, básicamente fue una de las cosas que encontramos de Pedro
hablando de una iglesia triunfante. Pedro fue constante también, hablamos, que alguien lo mencionó. Amén, también Pedro es constante. Ahora, era un hombre de fe. Pedro fue un hombre de fe. Gloria al Señor. Y esa es otra de las características que debe haber en una iglesia triunfante, la fe. Fe. Entonces, el concepto de fe conforme a la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice que fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, eso es fe. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, una de las cosas que Dios quiere que haya en nosotros es fe. La fe como un don. La fe como un don. Entonces necesitamos esa fe, necesitamos esa capacidad de poder creerle al Señor. Cuando el Señor nos dice a nosotros algo, de creerle a Él, gloria al Señor. Aleluya. Hoy vamos a compartir algunas 2 o 3 cosas más, porque cuando estas cosas están en nosotros, a la misma vez nosotros vamos a ser testigos presenciales de cosas maravillosas. Y lo voy a llevar por allí. Fíjese bien, ¿qué necesitamos nosotros, además de lo que ya hemos hablado? Siempre tomando el ejemplo del apóstol Pedro, que se menciona mucho. Usted recuerda que en el libro de los Hechos, aparte de que son los milagros que Dios hace a través del Espíritu Santo, pero hay 2 personajes básicos que sobresalen en el libro de los Hechos. ¿Quiénes son esos 2? El apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Ambos sobresalen después del Espíritu Santo. Entonces, Pedro juega un papel importante allí en el libro de los Hechos, desde el principio del libro de los Hechos. Pedro fue constante, dijimos. Pedro fue un hombre que se atrevió a caminar donde nadie nunca jamás lo había hecho, excepto Jesús. Caminó sobre las aguas. Fue un hombre que el Señor le dijo, hombre de poca fe, cuando se hundió, ¿se recuerda? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y dice que, bueno, vino a la barca, ya entró a la barca, ahora está con Jesús. Después de ese acontecimiento, vemos en Pedro un hombre que se mantiene allí constante con el Señor. Eso lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan. Aquí vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, vamos a ver la historia. Cuando Jesús estaba enseñando, dice la Escritura ahí que muchos de los discípulos que seguían a Jesús encontraron que lo que el Señor enseñaba era para muchos, era demasiado duro. Y algunos decidieron entonces salir, huir, dejar a Jesús. Dijeron, esto no es para mí, esto yo no creo que yo lo pueda cumplir, y se fueron. Allí esa es la historia que encontramos. Estamos allí, Evangelio de Juan, capítulo número 6. Sea Dios glorificado. Vamos Jesús está dando ahí, hablando dándole palabras de vida eterna. Versículo 60 hasta el 71. Al oírlas, Jesús está hablando ahí, a las personas. Y dice, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué cosa? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Una pregunta. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Note ahí qué interesante es que dice que sabiendo Jesús en sí mismo que ¿quiénes? Que sus discípulos. Sus discípulos. Los mismos discípulos del Señor murmuraban. Los discípulos del Señor decían, no, esto está duro, esto está difícil. ¿Quién puede oír esta palabra? Ahora, ¿qué era lo que el Señor les enseñaba? Que decían ellos que era muy duro. Está en los versículos anteriores. Jesús está diciendo que Él es el pan de vida. Gloria al Señor. Jesús está diciendo a la gente, ustedes me buscan porque me han visto que yo he hecho milagro y porque les he multiplicado el pan. Después del milagro de la multiplicación de los panes. Entonces,
Jesús allí les habló fuertemente a ellos. Ahora en los versículos 35 en adelante Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos alaban al Señor? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué dice? No creéis. Había mucha incredulidad. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Empezó la murmuración de parte de los judíos, porque Él les había dicho que Jesús era el pan que había descendido del cielo. Y ahí empezaron ellos a hacer preguntas, tenían interrogantes. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Entonces, básicamente, en los versículos que están más allá adelante, Jesús lo que está diciendo, yo soy Dios. He venido del cielo, obedeciendo del Padre. Soy divino. Y esto causa controversia aún en los mismos discípulos. Gloria al Señor. Jesús les dice a ellos, yo les voy a dar vida eterna. Y aún sus mismos discípulos empiezan a dudar. Empiezan ellos a tener esa incredulidad, vamos a decirlo así. Por eso es que el Señor dice que Él sabía de que ellos murmuraban. Porque ellos estaban diciendo, duro es esto que Él está diciendo. Mire la pregunta que les hace Jesús. ¿Esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y por eso dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Se molestaron por lo que Jesús enseñaba. Se molestaron. Y ya no volvieron, dice, a andar con Él. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, ¿quieren irse acaso ustedes también? Y ahí viene la respuesta de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego viene la alabanza de parte de Dios para Pedro. Ahora, allí lo que estamos viendo, hermano, es que entonces Pedro, después de que tuvo aquel milagro de caminar en las aguas, donde Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? A partir de ahí Pedro empieza a firmar su corazón y a caminar firmemente detrás de Jesús. Y aun cuando Pedro ve que mucha gente se iban y muchos murmuraban, Pedro se mantuvo ¿cómo? Firme. Jesús le dice, ¿quieren ustedes irse también? Pedro dijo, no, ¿a quién vamos a ir? Solo en ti tenemos palabras de vida eterna. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos en ese? Muchas veces algunas personas se encuentran en ese dilema. Hay muchas personas que de pronto dicen, no, aquí como que la palabra que me enseñan como que muy fuerte. El pastor como que le gusta bajar duro con la palabra. Algunas personas dicen, no, a mí no me gusta eso que están enseñando, yo no creo. Hay mucha gente que dudan, igual que en el pasado de Jesús dudaban. Cuando Jesús enseñaba, la gente dudó. Cuando Jesús enseñaba, la gente no querían creer, y aún de sus propios discípulos. Y eso mismo es lo que sucede hoy en día dentro de la iglesia. La iglesia es donde se supone que somos los discípulos, los seguidores de Cristo. Y aún dentro de la misma iglesia hay mucha gente que usted le habla y lo lleva para la palabra, y aún viéndolo en la misma Biblia, no lo creen, y algunos prefieren irse. Yo no quiero, yo no creo,
eso es muy duro para mí, yo no puedo cumplir eso que me piden, eso es demasiada exigencia. O sea, y no es de uno, es de Dios. Pero Pedro, ahí vemos de parte de Pedro, que Pedro pues se mantuvo, fue un hombre constante. Muchos se fueron, pero él se mantuvo. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros también lleguemos. Al nivel donde, aun cuando podamos ver que otros salen, usted se pueda mantener constante. Que nosotros nos podamos mantener firmes. Porque usted tiene que saber en quién usted ha creído. Usted no está creyendo en mí. No, nosotros, usted y yo, estamos creyendo en Cristo. Estamos creyendo en su palabra. Estamos creyendo en lo que aquí Él dice. No en lo que yo digo, en lo que dice la Escritura. Entonces, una iglesia triunfante es aquella que se mantiene constante aun cuando ve que hay otros que se apartan. Que ese es el problema de mucha gente. ¿Por qué muchas personas no se afirman hoy en día? ¿Por qué mucha gente dice, ¿sabe por qué? Es que a mí me da miedo. Porque yo veo tanta gente dentro de la iglesia que entran, se bautizan y se van. Y yo, para hacer eso, mejor no entro. Porque yo no quiero ser hipócrita, dicen. Esa es la manera en que hablan la gente. Esa gente que entran y se bautizan y se van, esos son hipócritas. Y yo no quiero ser hipócrita, dicen algunos. Pero son hipócritas. Porque dicen, yo amo a Dios, dicen. Pero no quiero ser. No, el que ama a Dios le sigue. Entonces, si una persona dice que ama a Dios, pero no lo quiere seguir, como quiera también esa persona que critica que otros son hipócritas, él también es hipócrita. Aquí el punto es que la persona pueda mantenerse sirviendo al Señor independientemente de lo que pase. En eso consiste una iglesia triunfante. Una iglesia que persevera, una iglesia que es constante, una iglesia que aunque vea que de pronto aquel se va, el otro se va, usted dice, no, aquel se va, pero yo a quien estoy siguiendo es a Cristo. Aquel cayó, pero yo me mantengo siguiendo a Cristo. Aleluya. En eso consiste una iglesia triunfante. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Entonces, si usted me dice, yo soy una iglesia triunfante, pero después cuando ve que alguien hizo algo, también se va. Usted no es triunfante en nada, es un derrotado. Usted estaba viendo a los hombres. La persona que hace eso es porque tenía su mirada puesta en un ser humano. Tenía su mirada puesta en un hombre. Nosotros no podemos tener nuestra mirada puesta en el hombre. Por eso es que la Biblia nos habla en la carta a los hebreos, hermano amado, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso dice, tenemos que correr, aleluya, esta carrera que tenemos por delante. Mantenernos firmes allí. Pero dice, puesto los ojos ¿en quién? En Cristo, en Jesús de Nazaret. O sea, ¿por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces usted tiene que mantenerse firme, viendo a Cristo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, usted manténgase ahí firme, sirviendo a Cristo, siguiendo a Jesús. A su nombre, iglesia. Entonces, Pedro fue un hombre constante. Enseñanza para nosotros. Una iglesia triunfante es una iglesia que también es constante, que se mantiene independientemente de lo que pase. Que se mantiene identificando, tú eres el Cristo. No es el pastor, no es fulano, Cristo eres tú. Tú eres el Cristo. Por eso es que esa fue la declaración que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ti es que te voy a seguir. Porque Pedro se convirtió en ese momento en el portavoz oficial de los 12 discípulos. Alabado Dios. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20. Búsquelo por favor. Mateo 16, del 13 al 20. Pedro no solamente allí dijo tú eres el Cristo. Pedro en varias oportunidades confesó que al hombre a quien ellos habían recibido como profeta, ese era el Mesías. Pedro desde que el Señor lo llamó, se mantuvo. Es verdad que trastibilló un poco, pero luego volvió y se mantuvo. A su nombre. Mateo capítulo 16, verso 13 al 20. Dice que cuando llegó Jesús, ¿a dónde? A las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas.
Ahora Jesús les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Ustedes, yo quiero saber de ustedes. Fíjese bien porque esto es bien importante para nosotros la iglesia. La iglesia triunfante es aquella que tiene una convicción en Cristo, que sabe en quién ha creído. Mi convicción no se mantiene, hermano, en base a lo que fulano o fulana dice. Mi convicción yo la mantengo en base a lo que yo he creído por la palabra. Por eso Jesús le dice a la gente, a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías, otros los profetas. Y Jesús viene entonces directamente, ¿y ustedes? Eso es lo que dice la gente. Ahora, ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí viene rápidamente Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Convicción. Una iglesia triunfante es una iglesia que se mantiene constante y es una iglesia que tiene convicción en quién ha creído. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánta gente tristemente le falta convicción dentro del pueblo de Dios? Yo conozco personas que estuvieron un día en esta congregación y en otras congregaciones. Adoraron al Señor, levantaron sus manos, glorificaron a Dios, se bautizaron, dijeron, no, esta es la iglesia, aquí he encontrado la verdad. Y de pronto, por alguna u otra razón, patitas para la calle, ellos tomaron el rumbo que ellos quisieron. Y hoy yo me doy cuenta que algunos de esos que algún día estuvieron acá, vuelven, algunos los veo que están en el catolicismo. Falta de convicción. Entonces, ¿quién era Cristo para esa persona? Otros metidos allá con testigos de Jehová. Otros metidos con mormones. Entonces, falta de convicción. Si hay algo que Dios quiere que nosotros tengamos es convicción. Convicción quiere decir que yo tengo que estar convencido dentro de mí mismo en quién yo he creído. Por eso es que ya dejamos de ser hojarasca. Yo le dije que la hojarasca es llevada por donde sea, por los vientos. Por eso es que el Señor dice, lo primero que yo quiero es que tú te conviertas en piedra, que ya el viento no te puede mover, sino que te mantienes allí, firme, constante, con convicción, que no cambias de idea, no cambias de parecer, que no te conviertes en un apóstata. Pedro se mantuvo allí. ¿Qué ustedes dicen? ¿Quién ustedes dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración de Pedro fue la que lo lleva a Cristo. Entonces cuando ve esa de convicción de Pedro, entonces el Señor dice, ¿sabe qué? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré la llave, le dice, del reino. Porque cuando hay convicción, el Señor pone en nuestras manos lo que Él quiere poner. Mucha gente, Señor, dame. Y hablaba el martes pasado de personas que piden ministerio, pero no tienen convicción. Gente que de pronto usted les enseña, las prepara, les enseña, y de pronto algunos se dañan. Y entonces empiezan a enseñar otras cosas, a creer otras cosas. Y ya después que estaban sentados aquí, algunos, después que estaban sentados acá o sentados ahí recibiendo, lo que él estaba enseñando era incorrecto. ¿Por qué? Ahora empiezan a enseñar otra cosa. Falta de convicción. Falta de convicción. Gloria al Señor. ¿Por qué Dios le da las llaves del reino y el poder de atar y desatar a Pedro y también a nosotros la iglesia? Porque Cristo quiere ver, primero, constancia en nosotros. Segundo, quiere el Señor encontrar en nosotros convicción. Si usted es de aquellos que tambalean rápidamente, hermano, ¿usted qué cree? Bueno, a mí en iglesia a mí me dicen. Y yo no sé si creer. Yo estoy allí, como dicen en mi país, entre Camagüey y Elote. Y no puede ser así. Usted tiene que saber en quién usted ha creído. Jesús es el Salvador del mundo. Cristo viene por segunda vez. El Señor demanda santidad. El Señor dice, esta es la transformación que yo quiero hacer en tu vida. El Señor me dice que tiene dones del Espíritu Santo. Entonces todas esas cosas están en la Biblia. Usted tiene que entender qué es lo que es doctrina bíblica.
Y esa doctrina bíblica usted atesorarla en su corazón y no moverse. Mantiene firme allí, constante. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ahora, cuando una iglesia está fundamentada en el Señor, que es una iglesia triunfante, le repito, usted me va a ir ayudando, por favor. Ya le dije que es una iglesia, como mencioné, en lo que hemos mencionado en esta noche, constante, y es una iglesia que tiene convicciones. Ahora, cuando nosotros somos constantes y tenemos convicciones, eso no quiere decir que en un momento dado a lo mejor no vamos a tener alguna situación donde merezcamos ser reprendidos de parte de Dios. Pedro, aún con todo, Pedro fue reprendido. Mateo capítulo 16. Pedro ya sabía quién era Jesús. Ya por medio del Espíritu, Pedro sabía quién era Jesús. El Señor mismo le dijo a Pedro, tú eres bienaventurado porque a ti no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro. Ahora, cuando el Señor le empieza a explicar a los discípulos todo el proceso que todavía le faltaba, donde el Señor le dice, tengo que sufrir, tengo que entregar mi vida, me van a matar, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor les empieza a explicar a los discípulos lo que va a acontecer con él, pero el Señor le dice, pero voy a resucitar. Entonces Pedro en ese momento se mueve en la carne. Se mueve en la carne. Y allí el entendimiento como que le falló. Gloria al Señor. Y el amor que él sentía por Jesús, él pensó que lo que el Señor iba a hacer era malo. Y por eso él trata de detenerlo. Usted lo tiene allí, Mateo capítulo 16, ¿verdad? ¿Qué versículos? 21 al 23. Desde entonces Jesús comenzó a explicarle a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero dice que Pedro lo que hizo, lo tomó aparte y comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Y el Señor, volviéndose a Pedro, le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate de mí, Satanás. ¿A quién Dios le está diciendo así? ¿A cuál Pedro? ¿A qué Pedro? No, ¿a qué Pedro? ¿A qué Pedro le está diciendo el Señor ahora? Apártate de mí, Satanás. Aquel Pedro que fue transformado en piedra, que pasó de hojarasca a piedra. Aquel Pedro que había hecho confesión. Aquel Pedro que había tenido la fe para caminar y aunque cayó, pero volvió a levantarse. Aquel Pedro que tuvo la capacidad de confesar sus convicciones. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquel Pedro que se había mantenido constante siguiendo al Señor, independientemente de que otros lo habían dejado. Aquel hombre que había demostrado en cierto momento esa fortaleza, de pronto está aquí, pero ya no está caminando en el Espíritu, sino que ahora en este momento Pedro en su carne trata de evitar que Jesús llegue a la cruz del Calvario. Pero detrás de todo esto es una maquinación diabólica, porque por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque el que estaba tramando de todo aquello era el mismo diablo, tratando de hacerle creer a Pedro que tomando una actitud de ternura hacia el Señor, que con esa actitud a lo mejor Pedro iba a lograr que Cristo no llegara a cumplir el propósito. Jesús pudo ver la mano de Satanás y pudo ver la carnalidad de Pedro. Por eso le dice a Pedro, no piensas en las cosas de Dios. En este momento, Pedro, tu entendimiento te falló. Ya no estás pensando en las cosas de Dios, sino que estás pensando en las de los hombres. Porque hay mucha gente que son constantes, pueden ser constantes. Hay gente que pueden tener convicción, pero de pronto nuestra convicción como que se bajan más para que
suba más la carne. Y hay personas que de pronto pueden ser utilizadas por el mismo Satanás para tratar de detener el avance de la obra del Señor. Y no es que tengan ellos la intención de hacerlo. Ellos no tienen la intención. Ellos aman a Dios. Pero en un momento dado se dejan confundir por el enemigo. Y el diablo a veces hasta los usa a ellos para tratar de detener el avance de la obra. Bendito Jehová. ¿Y cómo lo podríamos aplicar nosotros a nuestro contexto hoy? Cuando de pronto el Señor quiere llevarnos a nosotros a hacer algo para que su obra siga adelante. Cuando Dios nos muestra a nosotros y nos dice, esto es lo que yo quiero con ustedes. Y allí de pronto pueda salir alguien, venga, mire pastor, yo sé que el Señor le ha mostrado, pastor, y nosotros lo amamos mucho, pero ¿no cree usted que todavía no es tiempo? Yo creo que, pastor, esto hay que esperar mucho más. Y eso, mire, pastor, puede ocurrir esto, aquello. Y empiezan a verlo ya desde el punto de vista humano. Pero no lo están viendo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la fe que Dios nos lo está mostrando a veces a uno. Entonces algunos dicen, ¿por qué no lo aguantamos, pastor? Mire, si yo sé que usted ama la obra de Dios, yo sé que yo también amo la obra de Dios. Vamos a tomar un cafecito, yo le voy a explicar por qué no se debe. No, un momentito, a eso de pronto hay que decir, apártate de mí, Satanás. Dame el café, pero apártate de mí. Porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, no piensas en las cosas de Dios, sino que estás pensando como hombre. Estás viendo las cosas como hombre. ¿Cuántos quizás aquí dentro de la misma congregación están dudando? Dudan de lo que uno les dice. Dudan de lo que el Señor está haciendo. No, yo sé, pero no, yo voy a esperar mejor porque a lo mejor esto no va a ir a ningún lado. A lo mejor ese asunto el asunto de eso de lo que el pastor está hablando de la casa, como que no me convence. Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas veces podemos convertirnos, muchas veces sin querer nosotros, en una piedra de tropiezo. A su nombre. Por eso es que, y tenemos que tener la capacidad de aceptar la reprensión, que es donde yo lo quiero llevar en esta noche. Porque la iglesia triunfante es aquella que se mantiene constante, tiene convicción, pero a la misma vez tiene capacidad para aceptar reprensiones cuando fuera necesario. Que allí es donde está el problema de mucha gente que no quieren aceptar reprensiones, no quieren ser disciplinados, no quieren ser exhortados. Y cuando se les dice algo, se enchisman, se molestan y algunos se van. ¿Por qué? Porque no, hermano amado, no son capaces de recibir la reprensión. Yo he conocido hermanos, personas, yo lo amo, pastor, y yo, mire, yo me someto a usted, y el día que usted me quiera jalar la chaqueta, como dicen, o me quiera poner disciplina, póngame en disciplina. Y cuando ha habido necesidad de decirle algo, ¿qué? Se van. Ambivalente, se le llama eso, ambivalencia. Son gente que simplemente hablan de la boca hacia afuera, pero no tienen la capacidad de recibir reprensión. A su nombre, iglesia. Porque hay gente que dice, no, a mí nadie me va a llamar la atención, a mí nadie me va a poner, me va a decir cómo yo debo hacer o lo que sea. Y hay muchos hermanos que se molestan, hay algunos hermanos que se molestan. El Señor le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, quítate. Ahora, ¿por eso Pedro dejó al Señor? Siguió adelante.
siguió con Jesús. Supo aceptar la reprensión. Supo aceptar el llamado de atención. Allí, en eso consiste una iglesia triunfante. Una iglesia triunfante tiene constancia. Vuelvo a repetir. Estoy tratando de resumir para que se le quede, porque vuelve uno y le pregunta el martes que viene, ¿y cuántos estuvieron aquí el martes pasado? En la mente vienen en blanco. Parece que se quedaron los 7 días atrás, se quedaron ahí todas las cositas que uno les habla. Por eso es que es importante que usted apunte. Algunos hermanos no apuntan. Yo tengo mente, pero no retienen nada. Una iglesia triunfante es una iglesia que ¿qué? Que es constante. Tiene convicción. Acepta la reprensión. En eso consiste una iglesia triunfante. Que cuando se le llama la atención, cuando se le corrige, no se molesta, no se enoja ni se va, sino que se mantiene allí. Se mantiene allí. A su nombre. Bien, vamos a 2 cosas más. Una iglesia triunfante es aquella donde se forma el hombre de fe. Pedro era un hombre de fe. ¿Está conmigo, sí o no? Pedro era un hombre de fe. Cuando Jesús iba a sanar a la hija de Jairo, Jesús entró, mandó a sacar a todo el mundo, pero ¿quién fue el único que acompañó a Jesús? Pedro, Jacobo y Juan. Fueron los 3 que siempre andaban con Jesús, porque estos hombres tenían fe. Estos hombres tenían fe. Jesús sabía que él debía estar rodeado por fe y no por duda. Y por eso es que para nosotros muchas veces emprender proyectos de Dios, tenemos que rodearnos con la gente de fe realmente. No con la gente que duda. Con gente de fe. Con gente que dice, yo creo eso, vamos a lograrlo en el nombre de Jesús, se puede hacer, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, lo logramos y va para adelante. Se puede, hermano. A su nombre. Entonces, Marcos capítulo 5, San Marcos capítulo 5, sea Dios glorificado para siempre. Allí del 35 al 42 está la historia de la que le estoy mencionando, la hija de Jairo, que se enfermó, murió, y Jesús fue allá a la casa de Jairo acompañado de 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús llegó a la casa de aquel hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, ¿qué Jesús vio en aquel lugar? Había alboroto. Había alboroto. Entonces, no solamente había alboroto, había gente que ¿qué? Que lloraba y lamentaban. Y Jesús les pregunta, ¿por qué ustedes hacen tanto alboroto y por qué lloran tanto? Esta niña no ha muerto, más bien duerme. ¿Y qué hacía la gente? Se burlaban de él. Dice que por esa razón él los sacó a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿Quiénes eran los que estaban con él? Jacobo, Pedro y Juan. Entonces entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y dice que ellos quedaron atónitos. Ahora, Cristo se acompañó de gente de fe. Una iglesia triunfante es aquella que se mantiene constante, es aquella iglesia que tiene convicción, es aquella iglesia que acepta la reprensión y se mantiene allí. Pero 4ª cosa, es una iglesia que también tiene fe. Y cuando hay gente de fe, se puede lograr muchas cosas. Muchas cosas. Pero donde hay gente que duda, al que duda hay que sacarlo.
No sé, al que duda no se le puede meter en este asunto. Hay mucha gente que duda. Y el que duda no puede entrar, no puede entrar, no va a poder ver lo que viene ahora, lo próximo que viene ahora. Porque cuando hay gente dudosa, así como usted duda, o como hay algunos que dudan de las cosas que Dios dice, o de las cosas que Dios hace, o dudan de las cosas que Dios quiere hacer, a esas personas Dios les corta entonces otras oportunidades hermosas. Esas personas no podrán ver la gloriosa bendición de Dios. No la van a poder entender. Por eso es que cuando uno va a emprender algo, o quiere uno hacer algo que Dios le dice, haz esto. Esto usted no se lo puede decir de primas a primero, usted no se lo puede decir a todo el mundo. Primero, uno tiene que, primero, el que lo recibe, en este caso uno como pastor, cuando Dios nos dirige a hacer algo, yo me tengo que estar convencido que viene de Dios. Es lo primero. Porque si yo tengo duda de que es Dios el que me está mandando a hacer algo, mejor no meto las patas. Perdone que use la expresión. Pero cuando yo tengo convicción de que es Dios el que me está guiando y dirigiendo en algo, entonces yo luego se lo comparto a los líderes, a aquellas personas que tienen fe, a aquellas personas que creen que se puede. Y después que, si ellos lo creen, después de eso, entonces se lo tiro a la congregación. Aunque uno está convencido de que aún dentro de la congregación hay gente, y aún dentro de los líderes hay gente que no van. Porque Jesús, dentro de los mismos líderes, Jesús no metió a los 12 a la casa de Jairo, solo se llevó a 3. Y allí es donde muchas veces algunas personas malinterpretan. Allí es donde mucha gente dice, muchas personas malinterpretan. Sí, ¿por qué no me lo dijo a mí? Hay gente que usted no le puede decir nada, porque malinterpretan todo. Hay personas que lo malinterpretan. Mire cómo lo malinterpretan algunos. Por ejemplo, cuando uno habla de, yo estoy poniendo, por ejemplo, el caso, uso el proyecto que nosotros tenemos de la propiedad. Que estamos adquiriendo, que está al lado. Cuando uno empieza a hablar de esto, yo me doy cuenta que muchos hermanos están, usted lo puede ver en sus ojos, lo asimilan inmediatamente y lo creen. El Espíritu da testimonio. Pero hay otros que usted se da cuenta que lo rechazan. Y el Espíritu da testimonio también. Que una persona negativa que no va a entrar, no quiere entrar porque duda, por muchas cosas, porque no tiene convicción también, algunos falta de convicción. Pero hay otros que van inclusive a murmurar. Porque entonces algunos dicen, no, el pastor lo que está buscando es... Y yo no dudo, escúcheme bien esto. Escúcheme bien esto, da risa, pero escúcheme bien esto. Que este proyecto del cual nosotros estamos hablando acá, dentro de la congregación nuestra acá, y estamos por internet y no me da temor de decirlo, pero yo le aseguro que dentro de la misma congregación nuestra, hayan más de algunos que eso es lo que está pensando. Pastor, está interesado en el dinero. Y yo me río. Yo me río. Porque yo sé, dentro de mi corazón, estoy convencido, escúcheme, dentro de mi corazón yo estoy convencido que yo lo que estoy haciendo, en primer lugar, yo no estoy tocando dinero para mí. Lo que yo estoy viendo aquí es lo que yo ya le he hablado a algunos hermanos, porque yo no le he hablado lo que el Señor me ha dicho que quiere que hagamos. Aquí yo les he hablado a ustedes en términos generales, pero lo que el Señor quiere que hagamos, ya yo se lo he contado a 2 o 3 hermanos que han creído ya. Y que me han dicho, se puede. Y le he ido con más detalle hacia dónde Dios quiere llevarnos. Ahora, yo no se lo puedo tirar a la congregación así por así rápido. Porque algunos van a decir, no, lo que quiere es convencer, no me va a convencer. No. Entonces, ¿para qué uno gastar saliva? Ahorremos saliva. Pues a donde yo lo quiero llevar es precisamente a esto.
Se necesita gente de fe. Entonces, por eso es que cuando usted habla con, uno habla de pronto con, de algunos dicen, ¿te das cuenta? ¿Se dieron cuenta? Eso es que el pastor tiene que, cuando de pronto uno ve que no puede hablar con todo el mundo y uno se le habla a 2 o 3 personas, tiene preferencia el pastor, ya viste, no es que tenga preferencia el pastor. Por eso es que no me gusta apoyar. No, es que uno sabe a quién uno le va a hablar las cosas y con quién uno lo va a compartir. Si uno se va a compartir con alguien que lo que va a venir después a meter una puya en la llanta para que sacarle todo el aire. No, este no. Yo buscar a alguien que tenga algo positivo que me diga, no, sí, se va a poder lograr. Por eso le dije, por eso le digo, y no se me asuste, ¿verdad? Porque se lo estoy diciendo. Hay gente que están dudando. Hay gente que por eso algunos dicen, yo no pongo ni un 5 aquí. No hay problema. Ahora, yo tengo, por ejemplo, yo personalmente tengo la convicción de que voy a lograr con la gente que esté entendiendo este asunto, vamos a lograr alcanzar esos $50,000. Tengo la convicción. Lo tengo. Pero se necesita eso. Por eso es que Jesús, usted ve que Jesús tenía gente que no era todo el mundo. Tenía sus 12, pero aún de los 12 Jesús tenía 3 con los cuales tenía esa cercanía más grande. Porque eran gente de fe. Y eso se manifiesta en los días de hoy también en nuestras congregaciones. Y cuando Dios ve que hay una iglesia de fe, y quiera Dios que toda la congregación entendiéramos esto. Y todos dijéramos, yo quiero ser parte de esos. Porque cuando nosotros nos metemos entonces a hacer una iglesia, ya se me olvidó, ayúdeme. Ajá, constante, con convicción. ¿Capaz de qué? De aceptar reprensión. Iglesia de fe. Entonces esto nos va a llevar a lo último que quiero compartir en esta noche. Esto nos va a llevar a nosotros a ser testigos de la gloria de Dios. Vamos a buscar Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. En todos estos pasajes que le hemos estado leyendo, allí está metido ¿quién? ¿El apóstol quién? Pedro. Pedro nos representa a nosotros en la Biblia ahí. Pedro fue escogido entre los 12 varias veces. Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos de cómo Dios levantó a la hija de Jairo. Solo a ellos 3 se los permitió. Vengan. Y a estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, hombres de fe, el Señor dice en Mateo 17 del 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó consigo, ¿a quién? Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Y les hizo subir aparte a un monte alto. Y dice que allí delante de ellos se transfiguró. Su cara resplandecía como el sol. Sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí se le aparecieron también Moisés y Elías hablando con él, con Cristo. Entonces Pedro interviene y le dice a Jesús, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, voy y busco unas ramas allí, hago 3 enramadas aquí, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante le hizo sombra y aquí salió una voz de la nube diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿De qué fueron testigos Pedro, Juan y Jacobo? ¿De qué fueron testigos? Fueron testigos de la transfiguración, de poder ver a Cristo de pronto entrar en lo que es su gloria, su divinidad resplandeciente. Por eso es que ¿quién va a poder ver los milagros poderosos? ¿A quién Dios le va a dar el privilegio de poder ver su gloria? A aquellos que
son constantes, que tienen convicción, que aceptan reprensión, que tienen fe, y entonces serán testigos de la gloria de Dios. A esos, no es a todos, no se los llevó a los 12, se llevó a aquellos que el Señor vio en ellos características o cualidades. Esa es la iglesia que Dios quiere hoy en día también. Una iglesia que sea capaz de entender estos elementos del cual yo le estoy hablando en esta noche. A esta iglesia, si nosotros como congregación entendemos esta palabra, yo le aseguro algo, también podemos ser testigos de cosas grandes y maravillosas que Cristo quiere hacer en este lugar. Poder ver su gloria. Pedro, Juan y Jacobo vieron la transfiguración. Estaba tan bueno aquello que ellos no querían bajar. No, Señor, esto está bueno aquí. Ya ellos estaban como en palco allá en la... Si quieres te hacemos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero el Señor le dijo, no. Tienen que bajar. O sea, porque allí vamos al próximo martes, vamos a ver entonces lo otro que viene. Porque todo aquel que es una iglesia triunfante, cuando somos testigos presenciales de la gloria de Dios, no es para que andemos diciendo, yo sentí la gloria de Dios, yo vi la gloria de Dios, sino qué vamos a hacer después de eso. Pero eso será hasta el próximo martes, si Cristo no ha venido antes. Amén. Así que, hermanos, tengamos pues constancia, seamos gente de convicción, seamos capaces de aceptar las reprensiones en el momento en que nos fueren dadas, seamos personas de fe, y esto nos permitirá ser testigos presenciales